y los filamentos intermedios, y que tienen una función bastante específica en la célula, principalmente de transporte, de sostén, de darle forma, ¿sí? Y forma parte de lo que llamamos organelas no membranosas, ¿sí? Son todos compuestos proteicos y va a permitir la organización de las células, y muchos de los orgánulos están sobre los componentes del citoesqueleto. Dentro de las funciones, entonces, es mantener la forma de la célula, permitir el movimiento celular, ¿sí? Como la contracción, la migración o el batido de cilios y flagelos, organizar los orgánulos en el citoplasma, participar en el transporte intracelular de vesículas y organelas, ¿sí? Por ejemplo, para que una proteína llegue a membrana, ¿sí? Se transporta a través de microtúbulos. Intervenir en la división celular formando el uso mitótico, eso lo vamos a ver cuando veamos ciclo celular en unas clases. Responder a señales externas mediante la organización estructural, es muy importante que sepan que sobre todo los microtúbulos y los filamentos de actina son muy dinámicos, ¿sí? Van a tener porciones solubles en el citoplasma, los monómeros, y van a formar los filamentos que se van a ir polimerizando. Hay dos extremos, ¿sí? Uno más dinámico que el otro, y eso va a permitir que se vaya polimerizando y despolimerizando de otro lado. Entonces, como les decía antes, son filamentos proteicos y están compuestos por filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina, que tienen distinto tamaño. Tenemos los filamentos de actina, que tienen un tamaño de 7 nanómetros, ¿sí? Son los más finitos. Así se vería en una microscopía electrónica, ¿sí? Y como vemos acá, forman estos filamentos, y después vamos a ver que estas unidades además pueden estar solubles en el citosol. Y la actina principalmente está, como vemos acá, en la periferia de la célula, ¿sí? Tiene como el centro formador como el centro formador de los filamentos de actina cerca de la membrana plasmática. Después tenemos los filamentos intermedios, que tienen un tamaño de 10 nanómetros más o menos, que es bastante heterogénea la composición de los filamentos intermedios, y que principalmente lo que va a permitir a la célula es fuerzas de tensión. Y también acá es importante las uniones célula-célula, ¿sí? Y atraviesa la célula como de forma así, horizontal. Y después tenemos los microtúbulos, que vamos a ver, acá también está la microscopía electrónica, que está formado por dímeros de alfa y beta tubulina, que están representados en verde claro y verde oscuro, y el centro formador de microtúbulos siempre está cerca de la periferia del núcleo, ¿sí? Vamos a tener el centro formado de microtúbulos, de los cuales se van a ir polimerizando estos componentes. Entonces, estos componentes se van a unir a la membrana plasmática, a los orgánulos y entre sí mediante proteínas adaptadoras. Hay un montón de proteínas adaptadoras, nosotros no vamos a ver tantas, la verdad. Pero algunas. Perdón, sí. Nombraste el centro formado de microtúbulos y de filamentos. ¿Y de los intermedios? No hay un componente así que por ejemplo, ese colágeno son proteínas que se van a ir traduciendo y se van a ir interconectando, pero no hay un centro formador de filamentos intermedios. Bien. En cuanto a la estabilidad mecánica, digamos, si uno ejerce un poco de tensión en estos tres tipos de componentes del citoesqueleto, vamos a ver que los filamentos intermedios, que están representados en azul, digamos, no se deforman tanto cuando uno ejerce una presión, mientras que los microtúbulos con un poquito de presión se deforman altamente, sí, son menos estables, y los filamentos de actina se deforman también, pero en menor medida que los microtúbulos, pero aguantan menos que los filamentos intermedios, ¿no? Esto lo que quiero decir es que los filamentos intermedios son más estables frente a una tensión mecánica, ¿sí? Que es un poco lo que dice ahí. Dice, los filamentos intermedios tienen estabilidad mecánica, son muy estables y resistentes a la tensión, son los más resistentes a la deformación por fuerza y se comportan como resortes flexibles capaces de alargarse y volverse a su forma sin romperse. Su función principal es soportar tensiones mecánicas en las células expuestas a estrés, como las epiteliales o las musculares. Buenas. En cuanto a los microtúbulos, son frágiles a la fuerza, sí, por eso con un poquito de fuerza ya se deforman. Son rígidos pero quebradizos y se deforman poco, pero si la fuerza excede sus límites se rompen de manera abrupta, mientras que los microfilamentos de actina son moderadamente estables, más flexibles que los microtúbulos, pero menos resistentes que los filamentos intermedios. Se adaptan bien a deformaciones suaves, pero con fuerzas altas pueden también despolimerizarse o romperse.
una de las cosas que les había adelantado es que los componentes del citoesqueleto, digamos, se reorganizan frente a un estímulo externo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los microtúbulos en verde, donde tenemos el centro formador de microtúbulos, y actina en violeta. Y por ejemplo, cuando la célula entra en división celular, se reorganiza todo el citoesqueleto. Vamos a ver que, bueno, en la primera etapa se desarma la envoltura nuclear, pero en cuanto a la organización del citoesqueleto, cuando se divide la célula se forma, por ejemplo, un anillo contráctil de actina, ¿sí? Tenemos el centro formador de microtúbulos, donde los cromosomas se van a arrastrar a través de los microtúbulos. Digamos, hay toda una organización. ¿Y cuál sería la señal externa en este caso? Bueno, podría ser un mitógeno, digamos, una molécula que llegue a la célula y interactúe con un receptor que produzca como respuesta la entrada al ciclo celular. ¿Sí? Bueno, esto también algo ya les dije, digamos, los filamentos de actina y los microtúbulos están como en una especie de equilibrio entre las unidades solubles y las que se organizan para formar el filamento propiamente dicho. Y va a ser importante la concentración de las moléculas que estén solubles, porque va a determinar en cierta medida si se polimeriza o despolimeriza tanto los microtúbulos como los microfilamentos de actina. Acá es un ejemplo también de cómo una señal extracelular, que acá dice por ejemplo un nutriente, digamos la célula tiene las moléculas solubles en el lado derecho y los protofilamentos, vamos a ver qué se llaman, organizados, y frente a una señal se despolimeriza, de modo que quedan los monómeros solubles, ¿sí? Y se vuelven a reorganizar en el sector que recibió la señal, ¿sí? O sea, pero después hay una determinada cantidad de soluble con filamento. Sí. Que vamos a ver que se llama concentración crítica. Y eso, por ejemplo, le sirve a la célula para moverse. Claro, vamos a ver un ejemplo que, por ejemplo, para hacer una fagocitosis se extiende con protuberancias de microfilamentos de actina y envuelve, ¿sí? Eso es por una señal extracelular que reorganiza completamente el citoesqueleto. Sí, extensiones o moverse directamente, digamos. Sí. Las unidades pequeñas son como pequeños péptidos, ¿no? De actina son actinas solubles, que se llama forma G, y de microtúbulos es alfa y beta tubulina, que después se unen para formar los microtúbulos. Entonces, una vez que se va organizando estos componentes de actina y microtúbulos, digamos, filamentos intermedios, es como un capítulo aparte. Van a formar lo que se llaman los protofilamentos, ¿sí? Que son polímeros del citoesqueleto que está formado por varios de estas estructuras, que cada una de estas estructuras se llama protofilamento. Y después vamos a ver que estos protofilamentos además se pueden unir entre sí, ¿sí? De forma lateral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las unidades solubles, es cada una de estas. Entonces, para despolimerizarse, en general es por un extremo, donde me va a permitir la despolimerización de estas subunidades, pero también puede romperse, por ejemplo, frente a una tensión mecánica, ¿sí? Entonces ahí se rompe el protofilamento y ahí ya vamos a tener dos extremos para despolimerizarse o polimerizarse. Siempre esto es dinámico, ¿sí? Todo el tiempo. Pero bueno, se pueden romper, digamos. Eso es lo que le decía un poquito de la concentración crítica, digamos, en este caso es con actina, pero tenemos unidades solubles de actina, que de forma espontánea se forman 3 subunidades de actina, y cuando se llega a una concentración, que es esta la concentración crítica, en realidad me da el alargamiento, pero que voy con el mapa. Lo separé, me había olvidado. Bueno, primero se produce la nucleación, lo que llamamos acá, que es la formación de manera espontánea de un trímero de actina. Una vez que se forman estas 3 subunidades de actina, se produce lo que es la fase de alargamiento, donde se va a producir un alargamiento del microfilamento de actina, se van a ir incorporando más subunidades de las que vaya perdiendo, hasta que va a llegar a un estado estacionario donde las subunidades que entran en un extremo van a ser iguales a las que salgan por el otro extremo. Ahora lo vamos a ver. Entonces la primera parte se llama nucleación, que es cuando estas subunidades solubles en el citoplasma se nuclean o forman ese
que son 3 actinas. Y dicen el ensamblaje inicial y más lenta del ensamblaje, aquí se forma un núcleo estable compuesto por unos pocos monómeros, 3-4, que se asocian espontáneamente. Dice, es difícil porque es energéticamente inestable formar pequeños oligómeros, y una vez que se forma un núcleo suficientemente estable, puede crecer rápidamente. Este es el paso limitante de toda polimerización, porque lo difícil es llegar a que se forme este oligómero de 3 unidades o 4 de actina. Una vez que se forman, ya ahí se permite el alargamiento. Entonces, la elongación es la fase de crecimiento rápido del filamento, donde los monómeros se añaden a los extremos del núcleo. Los monómeros, tanto de actina o tubulina, se agregan principalmente en el extremo positivo, ahora vamos a ver bien qué es eso, del filamento. El extremo negativo crece más lentamente o incluso puede perder subunidades. Se requiere energía, es decir, que ATP para actina y GTP para tubulina, vamos a ver. Y por último, en la fase estacionaria, es la fase en la que la velocidad de adición de monómeros es igual a la de la despolimerización. La longitud neta del filamento se mantiene constante, pero sigue siendo dinámica porque un extremo sigue incorporando y el otro extremo sigue perdiendo, ¿sí? O sea, es dinámica, pero la longitud total no cambia. ¿Y por qué se tiene que seguir con ese dinamismo? Tiene que ver por la hidrólisis del ATP o GTP, que vamos a ver ahora. O sea, cuando se une la actina a un filamento en crecimiento, está unido el ATP y ese ATP después se hidroliza a ADP. Y cuando se produce ese cambio de ATP por ADP es más inestable y esa actina como que se desprende. Entonces vamos a ver que la parte de crecimiento siempre tiene unido ATP, por eso sigue incorporando actinas. Ese ATP se pierde, pero sigue incorporando. Entonces la parte menos va a tener más ADPs y los va a ir perdiendo. Ahora lo vamos a ver. Pero tiene que ver con eso, con la unión del ATP que lo hace más estable que el ADP. Y dice, la longitud neta del filamento se mantiene constante y ocurre un fenómeno llamado thread-milling, creo que se pronuncia así, en actina, donde se añaden monómeros en el extremo más y se pierden en el extremo menos, pero la longitud del filamento permanece constante. En microtúbulos puede haber inestabilidad dinámica, que ahora también vamos a ver qué es, y hay rápidas fases de crecimiento y colapso donde se llaman catástrofe y rescate en los microtúbulos, en este proceso llamado catástrofe. Entonces ahora vamos a ir describiendo un poquito a los filamentos de actina. Esta ranurita en amarillo es la unión al ATP, ¿sí? Que luego se va a hidrolizar una vez que se incorpore al filamento en crecimiento. Digamos, las unidades solubles siempre tienen ATP, ¿sí? Y el surco que da hacia abajo, digamos, la entrada, siempre está en el extremo menos, y ven que acá está como tapadito, es lo que va a determinar el extremo más. Y se van a ir uniendo, ¿sí? Para formar el protofilamento y finalmente los microfilamentos de actina. Entonces dice, la F-actina es una doble hélice de monómeros de actina globular, es la actina G, o sea, la actina soluble se llama G-actina, y cuando se une al filamento pasa a llamarse F-actina. ¿Sí? O sea, es el mismo monómero que cambia el nombre en función de si está soluble en el citosol o si está incorporado al protofilamento. Pero es la misma molécula. Estos monómeros se polimerizan en 2 protofilamentos paralelos, ¿sí? Que se van a ir enrollando, que se enrollan entre sí en una hélice, y cada vuelta completa de hélice contiene 13 subunidades, ¿sí? O sea que los microfilamentos de actina son 2 protofilamentos, o sea, son 2 estructuras lineales que se enrollan entre sí, y cada vueltita tiene 13 subunidades, ¿sí? Las subunidades solubles se llaman G-actina, y la misma subunidad cuando está unido al protofilamento se llama F-actina. Bueno, y esta es la fotito de la microscopía electrónica de barrido, de transmisión, que les había mostrado antes. Entonces, acá volvemos de vuelta con las etapas de la formación del filamento, ¿sí? Tenemos la G-actina, que era la molécula soluble, la nucleación, que era la formación de manera espontánea de esas 3 subunidades, luego la fase de elongación y por último el estadio estacionario. Bien, dice, G-actina soluble tiene unido el ATP. En la nucleación se unen los 3 monómeros de actina.
En la elongación, el extremo más tiene alta afinidad por la actina ATP y hay un crecimiento rápido. Si hay crecimiento en el extremo menos, crece más lentamente debido a su menor afinidad por la actina ATP. Una vez incorporado el ATP, no se hidroliza inmediatamente, pero se hidroliza a los pocos segundos a ADP más fósforo inorgánico. Luego, el fosfato se libera, con lo cual va a quedar actina ADP, por así decirlo, en el filamento. Y de esta manera se van a generar 3 zonas en la fase de elongación. La actina ATP, que se va a ir incorporando, la del medio, que va a ser actina ADP más fósforo inorgánico, y la del extremo menos, actina ADP solo, ¿sí? Que es la más inestable y que se va a ir desprendiendo. Entonces, es posible que crezcan ambos extremos, digamos, que se incorpore G-actina tanto al extremo menos o al extremo más. ¿No era estable? ¿No era constante? Es constante en el estado estacionario, estamos en la fase de elongación. Ah, perdón. No, porque ya tiene ATP. No, pero sí. O sea, es más inestable, pero cuando hay una alta concentración de proteína soluble, se puede unir a ambos extremos. ¿Sí? Que creo que es lo que dice ahí. Entonces dice, ¿cuándo crecen ambos extremos? Depende de la concentración G-actina-ATP, o sea, la soluble. ¿Sí? Si es alta, o sea, si hay mucha monómero de actina, de G-actina en el citoplasma, ambos extremos pueden polimerizarse, aunque siempre con la salvedad de que el extremo menos, la que tiene unido actina ADP, crece más lentamente. Si la concentración es baja, el equilibrio da lugar a lo que llamamos threadmilling, ¿sí? Que es en esta fase estacionaria, cuando lo que se incorpora por el extremo más es lo mismo que lo que se pierde por el extremo menos, quedando la longitud del microfilamento constante. Bien, y en la fase estacionaria la longitud del filamento se estabiliza. Ahora, lo que quiero que quede un poco claro, que capaz no lo fui, es que en el estado estacionario pueden ocurrir 2 cosas. O sea, siempre queda la longitud igual, ¿sí? Por eso es fase estacionaria. Ahora, esa longitud igual puede ser dinámica, con este fenómeno de threadmilling, digamos que lo que se incorpora por el extremo más se pierde por el menos, o puede quedar igual porque el filamento no incorpora ni saca nada, ¿sí? O sea, no es que siempre es dinámico en cuanto a lo que se libera y lo que entra por un extremo y otro. Y que este threadmilling ocurre en la fase estacionaria. ¿Sí? Entonces acá ya está con los ATPs y ADPs, digamos. Acá tenemos el extremo más, ¿sí? O sea, si lo graficamos así, porque son 2 protofilamentos, ¿sí? Tenemos el ATP, ¿sí? Que acá está representado el trifosfato. Se incorpora al extremo más, este ADP luego se hidroliza, bueno, acá falta la zona de ADP más fósforo inorgánico, que estaría en el medio, y luego en la región menos, la actina que está unida tiene unido el ADP donde se va a perder, luego esta actina ADP se fosforila nuevamente. Para la actina ADP se fosforila y vuelve a estar disponible como actina ADP. Sí, en realidad acá como que va al revés la flecha, ¿no? Pero sí, esa actina luego se fosforila. Sí. En la parte de elongación que decía menos concentración de G-actina ATP, ¿eso sería de la parte de elongación o ya para la parte estacionaria que se agrega y sale? No, lo que decía la concentración soluble es si, digamos, la parte de elongación siempre crece. Lo que yo hice la salvedad es si crece solo del extremo más o de ambos extremos. Y eso depende de la concentración soluble de G-actina. O sea, si es muy baja ahí ya directamente en la región menos, no se uniría No. solo en la más. Sí. Entonces, este fenómeno lo que hace es que sea una forma dinámica de mantener la fase estacionaria, ¿sí? Lo que se incorpora al extremo más se pierde del extremo menos. Bien, ¿cómo es la regulación y cómo se forma? ¿Sí? Lo que les decía un poquito antes. Se forma cerca de la membrana plasmática o en la membrana plasmática. Está regulado principalmente por señales externas y existe un complejo proteico que se llama ARP y unas proteínas forminas que van a ir ayudando a la incorporación de esas
G-actinas al protofilamento de crecimiento. Entonces, este complejo ARP nuclea el crecimiento de los filamentos de actina a partir del extremo menos, ¿sí? Lo que van a hacer es como tamponear el extremo menos y va a posibilitar el alargamiento por el extremo más. El complejo también puede unirse lateralmente a otro filamento de actina y lo que va a dar es la formación de estas redes. ¿Sí? Cada uno de estos es un protofilamento, es un microfilamento de actina formado por dos protofilamentos. Y este complejo ARP lo que va a permitir es la unión lateral entre los distintos microfilamentos de actina para formar una red, y bueno, tiene la particularidad de que forman 70 grados, pero lo digo porque está en el dibujo. Pero lo que hace es que el complejo ARP primero está inactivo, necesita de un factor activador que se une al complejo, y este complejo lo que va a hacer es unirse a los monómeros de actina y va a permitir el alargamiento hacia el extremo más. Se van a ir incorporando distintas subunidades de G-actina y a su vez puede unir microfilamentos de forma lateral. Ahora, ¿cómo se van incorporando esos G-actinas al filamento en crecimiento? Están los que se llaman forminas, que son estas proteínas representadas en verde, ¿sí? Que forman un dímero, ¿sí? Un homodímero. O sea, son dos subunidades iguales. Y lo que hace es estar involucrado en la introducción de la polimerización de los filamentos de actina, donde deja un espacio como un huequito para la formación, para la unión de la G-actina. Una vez que se une, tiene un cambio conformacional, dejando otro huequito en el otro protofilamento, y así como que va, ¿sí? Dejando el hueco para que se sigan uniendo nuevas subunidades de G-actina. ¿Sí? Y esto obviamente es en el extremo más, principalmente, ¿no? O sea, acá no está representado, pero si hubiese un alargamiento, también estarían las forminas en el extremo menos. Y ahí está la otra proteína que no está El ARP, el complejo ARP. ¿Estaría en este momento, solo que no está dibujado? Sí, estaría. Bien, después otras proteínas que, como vemos acá, no las tienen que estudiar en detalle, pero sí saber que hay un montón de proteínas que regulan dos cosas. Eso sí me interesa que sepan. Regulan tanto la polimerización o la despolimerización del microfilamento de actina, como también regulan las subunidades de actina libres, ¿sí? O sea, hay proteínas que se asocian solamente a los monómeros solubles en el citoplasma y otras que se unen directamente al polímero, ¿sí? Bueno, acá debería estar ARP, sí, que está acá, para formar la nucleación principalmente. Y principalmente, y las forminas están allá también para la elongación. Sí. Los monómeros se pueden unir, al principio había entendido como que se formaba el primer núcleo de manera espontánea y ahí se hacía el monómero. Sí, por eso se pasa el limitante y el más lento. Sí. Bien, pero el otro complejo proteico, ¿El ARP? sí, del cual empieza a crecer, cumple la misma función. Como que una vez que se forma ese núcleo se une el ARP para permitir la elongación. Y del otro lado, porque viste que decías como que permite la ramificación también. Sí. O sea, de un lado se une a ese núcleo, del otro se une a un filamento ya creado. El extremo menos también. Igual participan más proteínas accesorias. Por ejemplo, en este caso que se forman las redes es justamente lo que decíamos de este complejo ARP, que permite la unión de varios microfilamentos de actina y lo que va a hacer es formar una red. Después también lo que puede ocurrir es que haya heces contráctiles, que es lo que le va a permitir el movimiento, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante, o sea, hoy, pero más adelante. O también se pueden formar heces paralelos, digamos. O sea, la diferencia entre paralelos y contráctiles es que el sentido es inverso en un caso, y en este caso todos los más para el mismo lado, digamos. Bueno, y esto va a ser en la contracción muscular. Esto también es importante para el córtex celular, y ahora vamos a ver el ejemplo de los filopodios, que son estas protuberancias de la membrana plasmática que son ricas en actina
¿sí? Y creo que puse un ejemplo de estas. Otras de las estructuras que son ricas en microfilamentos de actina son las microvellosidades, que son estas protuberancias de la membrana plasmática, pero esto es específico de células epiteliales. Lo que permiten estas estructuras es que haya una mayor superficie de absorción. ¿Sí? No es lo mismo que esté la membrana plasmática así, que esté todo así, porque hay una mayor superficie de membrana para poder captar, por ejemplo, los nutrientes. ¿Sí? Bueno, y todas estas protuberancias son ricas en actina. Están representadas acá, en amarillito. Y acá es un ejemplo donde la célula frente a un estímulo, o sea, la célula tiene este fenotipo de membrana plasmática, frente a un estímulo extracelular, ven cómo empieza a cambiar la conformación hasta llegar a formar todas estas protuberancias, y esto se debe a la dinámica, en particular en este caso, de los filamentos de actina. ¿Sí? Entonces, en este caso está, digamos, la molécula extracelular es el calcio, que el calcio se acuerdan que pueden venir del retículo, ¿sí? O también puede venir del espacio extracelular. Entonces, frente a una concentración alta intracelular de calcio, se produce toda una organización de la célula, que lo que hace es que el aumento de calcio provoca un cambio conformacional en una proteína que se llama gelsolina, que lo que hace es unirse a la actina F, o sea, los filamentos de actina, corta los filamentos en puntos específicos, o sea, pasaría algo... Vamos, estoy yendo para adelante. O sea, teníamos el protofilamento acá, y lo corta, ¿sí? Bueno, corta los filamentos en puntos específicos, tapa el extremo más del nuevo fragmento, impidiendo su elongación. Eso hace que se liberen monómeros de G-actina-ADP, ¿sí? Por el extremo menos, que pueden recargarse con ATP y se reutilizan. Eso lo que hace es que ganar un poquito de tiempo, digamos. Uno corta el filamento, no hace que crezca, se liberan proteínas monómeros solubles, o sea, como que se reorganiza el citoesqueleto en el sentido de, como habíamos visto en la diapositiva anterior, pero no quiero volver. Suponete que teníamos los filamentos de actina, bueno, siempre al solubles, con el aumento de calcio, esta proteína gelsolina lo que va a hacer, vamos a tener estas proteínas solubles y estos más cortitos, ¿sí? Taponé acá además, entonces estas se van a empezar a perder. Y luego lo que va a pasar es que haya una mayor concentración de monómeros solubles acá, que me va a permitir que estén disponibles para nuevas prolongaciones de la membrana plasmática. Como que es más rápida la reorganización si yo rompo y pierdo de acá y acá, que si no rompo y voy perdiendo de a uno. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Lo que no entiendo es por qué la célula hace esto. Tipo, el calcio, ¿por qué si hay calcio se reorganiza? Porque el calcio es un segundo mensajero, como llamamos, Sí. y regula la actividad de la gelsolina, o sea, la activa. Está inactiva con la alta concentración de calcio, la activa y produce la ruptura. Bien. ¿Sí? Y esto es importante en la migración celular, ¿sí? En la fagocitosis, ¿sí? Para que envuelva al patógeno, cicatrización, o sea, si hay un corte, o la exploración del entorno celular. Bueno, la puse dos veces. No. Y en el caso de los huesos que necesitan calcio, ¿En el calcio de qué? en el caso de los huesos que decían que siempre se necesita calcio, Sí. puede ser eso que se genere la osteoporosis, puede ser como que no tengan estos. Entonces, no solo se relaciona con la osteoporosis.
porque las células del calcio, es decir, del hueso, no sé si tienen estas prolongaciones, para mí que no, ya son bien rígidas. Igual el calcio cumple un montón de metabolismo. Sí, pero particularmente en los osteoblastocitos, no sé. Bueno, ¿y qué son estas protuberancias? Bueno, son extensiones de la membrana plasmática que son ricas en actina. Entonces dice, la formación de las estructuras como los lamelopodios o los filopodios, o sea, es como finita la diferencia entre lamelopodios y filopodios, es más que nada con el ancho de esas protuberancias, pero las dos son extensiones de la membrana plasmática ricas en actina. Dice, espacio libre de filamentos viejos, la gelsolina corta los filamentos existentes, los monómeros libres de G-actina, ATP, se producen gracias al recorte y hay más unidades disponibles, entonces hay nuevos filamentos que se ensamblan en el extremo más, dirigidos hacia la membrana plasmática. ¿Y por qué se produce finalmente la extensión? Porque esto empuja la membrana plasmática hacia afuera para formar estas producciones ricas en actina. Pero digamos, esta y esta es la misma célula. Bien. Acá tenemos los microtúbulos, que como vemos están formados por alfa, representado en verde clarito, y beta tubulina, alfa tubulina, beta tubulina, que está representada en verde oscuro. A diferencia de los filamentos de actina, no está formado por 2 protofilamentos, sino por 13, ¿sí? Primero se forma un único protofilamento con los dímeros de alfa, beta que se van intercalando, ¿sí? Y después se forman 13 de estos y forman una especie de tubo con un hueco en el medio, ¿sí? Dice, son estructuras cilíndricas formadas por 13 protofilamentos, cada uno de los cuales está formado por moléculas de tubulina alfa y tubulina beta que se van alternando. También hay un extremo menos y un extremo más, que ahora lo vamos a ir identificando, porque acá está nuevamente la microscopía electrónica de transmisión, tanto el corte transversal, ¿sí? Como el corte longitudinal. Entonces, bueno, presenta el extremo más y menos. En microtúbulos las subunidades alfa siempre están expuestas al extremo menos y las subunidades beta siempre están expuestas al extremo más. Bueno, acá tenemos dado en verde, bueno, como les decía antes, perdón, en actina une ATP, si se acuerdan, tiene una ranura de unión en la ATP que se hidroliza ADP. En los microtúbulos, el GTP es quien aporta la energía, que también puede estar unido a GTP o a GTP. Entonces, hay un crecimiento rápido en un extremo cuando tiene un casquete de GTP, que está representado en verde. ¿Sí? Puede ocurrir una pérdida accidental del casquete de GTP, si ven que acá está, acá no está. Y lo que hace cuando se pierda este GTP, se acorta rápidamente, hasta que se vuelve a construir el casquete de GTP y vuelve a crecer rápidamente, digamos. Esto es lo que se llamaba antes lo que era digamos, lo que le da la dinámica a los microtúbulos, es lo que se llama catástrofe, cuando es la pérdida del GTP, y el rescate cuando se vuelve a formar para permitir el alargamiento. ¿Por qué pasa la pérdida del GTP? ¿Es como aleatorio pasa? No es aleatorio, no pasa por qué pasa. Ahora la vamos a dar la regulación, pero hay proteínas reguladoras cuando no se van a ver. Bueno, por eso cuando la de la transducción de señales les dije no me pongan proteínas intermediarias, porque era trampa, pues las habíamos visto con nombre y apellido. Bueno, acá tenemos el alfa y beta tubulina, ¿sí? Quien tiene esa hidrólisis de GTP es la beta, ¿sí? No es la alfa. Entonces acá tenemos el dímero que se va a ir intercalando, entonces tenemos el GTP, también se va hidrolizando, ¿sí? Y cuando se hidroliza, siempre cuando está en su forma de DP, ya sea ATP o GDP,
es más inestable y se pierde, se despolimeriza. Y siempre cuando se polimeriza va GTP. Entonces acá tenemos el casquete de GTP que se va a ir polimerizando, se produce la catástrofe donde se pierden, se va a despolimerizar y luego se produce el rescate para seguir alargándolo. O sea, tiene que ver con la dinámica de cómo va, digamos, en función de las señales extracelulares de la célula, lo que necesite la célula, si necesita alargarse o acortarse. Pero no es algo espontáneo. Entonces, ¿cómo se polimerizan los microtúbulos? Yo les adelanté que había un centro organizador de microtúbulos y que ese centro organizador de microtúbulos tiene otro tipo de tubulina que se llama gamma tubulina. Tiene dos funciones principales, por un lado la organización de los flagelos y los cilios, que lo vamos a ver en un cachito, y por otro lado la organización del uso mitótico meiótico que separan los cromosomas durante la división celular. Y por otro lado, la formación del centrosoma. Ahora vamos a ver bien. Entonces, acá tenemos el centrosoma, ¿sí? Donde por un lado tenemos a la tubulina gamma, que está representada así medio en turquesita, y la unión de la tubulina gamma en el centrosoma lo que va a permitir es la unión y la polimerización de los microfilamentos de actina. O sea, el centrosoma va a estar formado por tubulina gamma y otras proteínas accesorias que van a permitir la unión del dímero de alfa y beta tubulina. Así está representado el centrosoma, donde tenemos dos centriolos, ¿sí? Que están en el centro, que va a tener a gamma tubulina y en verde están representados los microtúbulos, que se polimerizan hacia el extremo más, ¿sí? Y esto a su vez está cerca del núcleo. Entonces tenemos acá el centrosoma con un par de centriolos, ¿sí? Y los lugares de nucleación donde va a estar la gamma tubulina para permitir la polimerización de los microtúbulos. Y además, bueno, tiene una matriz el centrosoma, pero no nos vamos a meter en eso. O sea, lo importante es que sepan que el centrosoma tiene un par de centriolos y que ahí, o sea, no en el centriolo, sino en el centrosoma, tiene gamma tubulina que permite la polimerización de los microtúbulos hacia el extremo más. Acá es un poco más de detalle de cómo están los centriolos, ¿sí? Que están inmersos en una matriz del centrosoma. Y ahora vamos a ver un poquito cómo es la estructura. Bien, una característica que tienen los microtúbulos es que pueden encontrar el centro de la célula. Digamos, si uno tiene una célula acá, ¿sí? Este es el núcleo, este es el centrosoma con el par de centriolos, que permite la polimerización de microtúbulos, y uno de manera arbitraria corta, ¿sí? la célula como en dos, digamos. Por un lado queda el núcleo, el centrosoma, y por otro lado medio que quedan los microtúbulos sueltos. Estos microtúbulos son capaces de organizarse, ¿sí? Y formar un nuevo centro y polimerizarse hacia la periferia de la célula. O sea, se genera un nuevo organizador de microtúbulos, por más que no tenga centriolos, ¿sí? Porque quedaron en la otra parte de la célula, pero son capaces de encontrar el centro de la célula y polimerizarse hacia la periferia. Por eso queda seguro. Sí, no digo que vaya a vivir, es un experimento in vitro esto, ¿no? No tiene función. No, esto no se va a dividir, no va a salir nada de acá. Pero es una característica bastante particular, ¿no? Centrosoma y centro generador de túbulos. ¿De microtúbulos sí es lo mismo? Túbulos son sinónimos. Sí. Sí, no es lo mismo que centriolo. ¿Dónde? Melanófora. De cancerígenos, como tumoral. Ah, de melanoma. Sí. Bueno, tal igual que con actina, hay un montón de proteínas accesorias que permiten el ensamblaje tanto de las unidades de los dímeros solubles, ¿sí? Como del polímero, tanto para el alargamiento como el acortamiento.
¿sí? Yo puse acá, pero después no le puse la versión, así que tómenlo con pinzas en el número de página. Bien, en cuanto a filamentos intermedios, bueno, algo les había dicho que soportan altas tensiones mecánicas, está presente en células animales, son lugares de anclaje a los cromosomas y poros nucleares. Vamos, no sé si vamos a ver mucho de uniones célula-célula, pues ya lo vimos eso. No, nos quedan matriz extracelular y uniones célula-célula. Sí. Bueno, vamos a volver de vuelta a microfilamentos intermedios, pero son polipéptidos individuales, que son moléculas alargadas, que presentan un dominio central, una alfa hélice que se enrosca con otro monómero igual, formando un dímero, que es lo que está representado acá. Tenemos el monómero que se enrosca entre sí, formando el dímero. Pueden ser paralelos, es decir, que el extremo N terminal quede del mismo lado, o antiparalelos, donde el extremo N quede unido con el extremo C de la otra proteína. ¿Sí? En ese caso son antiparalelos. O también pueden formar un tetrámero donde no se unen 2, sino que se unen 4. ¿Sí? Bueno, acá hay 4 unidas, por ejemplo. ¿Sí? Y además se pueden unir de manera lateral, ¿sí? Para formar estas estructuras. En cuanto a los componentes, es el grupo más heterogéneo, digamos, no es que hay como actina que es solo actina, o microtúbulos que es alfa y beta tubulina, sino que es bastante más heterogéneo. Principalmente está compuesto por láminas A, B y C, bimentina, que si ven papers, muchas veces bimentina se usa como control de carga en los westerns. En general usan proteínas del citoesqueleto para los westerns como control de carga. Beta-actina, tubulina o bimentina es lo más común de usar. Después desmina, proteína glial ácida fibrial, bueno, no importa los nombres, pero proteínas de neurofilamentos, ¿sí? Pero es bastante heterogéneo la composición de los filamentos intermedios. Y si vemos una microscopía, digamos, en verde se ven los redes de filamentos de queratina, ¿sí? Que son estos, y en azul una proteína que revela las uniones celulares. Entonces, si prestamos atención un poquito, vemos que los filamentos intermedios son importantes en la comunicación célula-célula porque traspasan el citoplasma de uno, digamos, el mismo filamento intermedio comunica ambas células. ¿Sí? Cuando veamos uniones celulares lo vamos a volver a ver. Pero, por ejemplo, este verde atraviesa las dos células. Como que comparten el filamento intermedio, las células adyacentes. ¿Puede salir por la unidad? Sí, por uniones de tipo gap, digamos, hay uniones celulares, no es que sale el espacio extracelular y entra a la célula, sino que conecta las dos células sin pasar por el espacio extracelular. Sí. O sea, hay uniones que permite compartir citoplasma entre dos células, por así decirlo. Y son importantes para una señalización rápida. O sea, en vez de salir al espacio extracelular y que entre, es mucho más rápido que la comunicación sea a través de los citoplasmas célula-célula. Bueno, acá por ejemplo, lo que les quise poner es que si hay mutaciones en genes que codifican para ciertas proteínas que están involucradas en los filamentos intermedios, se producen muchas enfermedades, como por ejemplo esta, donde que vemos acá el epitelio estratificado, ¿sí? Y con una mutación se ve toda una desorganización de ese epitelio. Bueno, también hay neurofilamentos, ¿sí? Que forman parte de los filamentos intermedios en las células neuronales, tanto de axones como de las células glial. Y acá lo que les quise poner un poquito es, digamos, qué drogas se utilizan cuando uno quiere estudiar componentes del citoesqueleto, por ejemplo, no sé. ¿Un virus necesita actina para llegar al núcleo o es por microtúbulos? Bueno, existen drogas comerciales que lo que hacen es modificar, puede ser que los despolimericen, entonces ya no son funcionales, puede ser que no permita la polimerización,
o que no permitan la despolimerización, entonces son más estables. O sea, son distintas drogas que actúan sobre actina y microtúbulos que permiten el estudio del citoesqueleto en el contexto que uno quiera, ¿sí? Faloidina, por ejemplo, se une y estabiliza los filamentos de actina. Lo mismo con, digamos, citocalacina, encasqueta los extremos más de los filamentos, entonces no se va a poder polimerizar, ¿sí? Bueno, esto no sé ni cómo se pronuncia, pero fragmenta, los rompe, digamos. Y en cuanto a los microtúbulos, el taxol, la colchicina son los más comunes, los codazol también, que bueno, se unen y estabilizan los microtúbulos y eso permite, digamos, estudiar el rol del citoesqueleto en lo que uno quiera. En este caso les puse el ejemplo del taxol, donde tenemos una célula sin taxol, donde tenemos un citoesqueleto completamente organizado. Cuando se le agrega taxol, es un quilombo, ¿sí? Se despolimeriza completamente. Entonces, el taxol actúa sobre los microtúbulos, entonces esto me permite ver si lo que yo quiero estudiar requiere de una estructura de los microtúbulos o no. ¿Sí? O sea, si no veo cambios y la célula está así, es porque los microtúbulos no son relevantes. Cambios, si está así y veo cambios, es porque los microtúbulos se requieren para ese tipo de cosas. Y si le bajas después la graduación del taxol, ¿vuelve a regenerarse? Sí, porque son dinámicos, digamos. Okay. Sí, se puede recuperar el fenotipo. Entonces, haciendo como un poquito de repaso, tenemos actina formado por F-actina, ¿sí? Y soluble es la G-actina que tiene unidad al GTP. Tiene el extremo más, que siempre tiene unido a ATP, que luego, pasado unos segundos, se hidroliza a ADP, que es más inestable y fomenta o al ser más inestable se despolimeriza. Tiene el extremo menos y el extremo más. ¿Sí? El extremo menos con ADP, el extremo más con ATP. Y los microtúbulos está formado por alfa y beta tubulina, ¿sí? La subunidad beta es la que tiene la dinámica entre GTP y GDP en el extremo más. La subunidad alfa siempre está sobre el extremo menos y también tiene un GTP, no sé si quedó claro, pero o sea, la alfa tiene un GTP solo que no se hidroliza. Son dinámicos, responden a señales extracelulares. Actina tiene el centro formador cerca de la membrana plasmática o en la membrana plasmática, mientras que los microtúbulos cerca del núcleo en los centrosomas, ¿sí? Que está formado por los dos centriolos, esa matriz, y que particularmente tiene gamma tubulina que permite la polimerización de las unidades alfa y beta tubulina hacia el extremo más. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que llamamos motores moleculares, digamos? Ahora vamos a ver un poquito de las proteínas motoras, ¿sí? Estas proteínas se unen a los filamentos polarizados, es decir, filamentos de actina o microtúbulos, y utilizan la hidrólisis de ATP para desplazarse sobre ellos. Vamos a ver cómo que camina, o sea, cuando está ATP también pierde la afinidad, se desprende, vuelve el ATP y como que va caminando, ¿sí? Muchas proteínas motoras transportan orgánulos o vesículas secretorias, otras inducen a los filamentos del citoesqueleto a ejercer una tensión o generar fuerza permitiendo la contracción muscular, batido de los cilios o la división celular. Las proteínas motoras se asocian a los filamentos mediante sus dominios motores que unen ATP y lo hidrolizan. Esto genera un cambio conformacional, o sea, cuando pasa de ATP a ADP se genera un cambio conformacional y así las proteínas oscilan entre estados en los cuales están fuertemente unidos el filamento y estados en los que no lo están. Y eso es lo que va a generar el desplazamiento. Vamos a ver a la miosina, quinesina y dineína, ¿sí? Miosina es en actina y quinesinas y dineínas en los microtúbulos. Entonces vamos a arrancar con la miosina. Son una superfamilia de proteínas motoras. Hay al menos 37 familias de miosinas. Algunas se encuentran solo en plantas, otras solo en vertebrados, pero la mayoría están en todos los eucariotas. La miosina 2 está asociada a la actividad contráctil en células musculares y no musculares y también es necesaria para la citoquinesis. O
sea, para la división de las dos células hijas luego de cuando termina el ciclo celular de la mitosis. La miosina 5 interviene en el transporte de orgánulos y vesículas. La miosina 1 está implicada en la organización intracelular, incluyendo estas protuberancias de estructuras ricas en actina, ¿sí? Lo que vimos recién de los filopodios o los megapodios o las microvellosidades. Y cada cabeza de miosina une e hidroliza el ATP, ¿sí? Eso es lo que le va a dar el cambio conformacional o perder la afinidad con el filamento de actina. Y utiliza esta energía para caminar hacia el extremo más del filamento de actina. Entonces, acá quise esquematizar un poquito qué es lo que ocurre. Tenemos el extremo, o sea, en rosita, el filamento de actina, el extremo más en este lado y el extremo menos. Y acá está la cabeza de miosina, ¿sí? Que puede tener unido ATP o ADP, ¿sí? La miosina, que está en verde. Entonces, ¿qué dice? Primero se une. Al iniciarse el ciclo que se muestra en la figura, una cabeza de miosina sin ningún nucleótido, unido, o sea, no tiene ni ATP ni ADP en ese caso, se une fuertemente un filamento de actina en una configuración de rigor, lo que se llama. Que es un músculo en contracción, un filamento de actina en una configuración de rigor, así llamado porque es la responsable del rigor mortis, la rigidez de cuando una persona falla. Entonces, en un músculo en contracción activa, este estado es de corta duración y finaliza rápidamente mediante la unión de una molécula de ATP. O sea, cuando no tiene nada, está fuertemente unido, luego se une a un ATP, ¿sí? Y ahí, cuando se une el ATP, se libera, ¿sí? O sea, está unido sin nada, se une el ATP, se libera del microfilamento de actina. Entonces, dice, una molécula de ATP se une al surco de la parte trasera de la cabeza de miosina e inmediatamente provoca un ligero cambio en la conformación de los dominios que libera el lugar de unión a la actina. Esto reduce la afinidad de la cabeza por la actina y le permite desplazarse a lo largo del filamento. El espacio dibujado entre la cabeza y la actina destaca este cambio, que es este espacio, digamos, cuando se libera. Aunque en realidad probablemente se mantiene muy cerca de la actina, digamos, es una forma de representarlo. Entonces, está unido fuertemente, se une actina, se libera. Camina un poquito, esta es la sombra de donde estaba antes. Se hidroliza el ATP, ¿sí? Queda en ADP más fósforo inorgánico, se produce el movimiento, luego se va a liberar el ADP y se unen en vuelta fuertemente, ¿sí? Porque no tiene unido ni ATP ni ADP. ¿Sí? ¿Se entiende el movimiento? Sí, un poquito más allá. Claro. Ahora leemos lo que dice, pero... sí. Media boba mi pregunta, pero ¿a qué está unida? Esta es actina. Sí, ¿y la de abajo? La bolita esa. Ah, lo verde. Esta es miosina entera. Sí, pero ¿dónde ¿Esto? está? Eso. Va a ser la, digamos, pueden ser, o sea, es la célula muscular cuando se va a producir la contracción. O sea, tiene que ser parte del sarcómero, pero exactamente. El movimiento se da cuando está unido, cuando se desune por la unión al ATP. Claro. Sí. Sí. No. En realidad, cuando se une al ATP se libera. El movimiento se produce cuando se hidroliza el ATP. Sí. O sea, no tiene nada, está unido fuertemente. Está el ATP, se libera. Se hidroliza el ATP y ahí se mueve. ¿Sí? ¿Primero se hidroliza y después camina o va pasando mientras que se va hidrolizando? No, pues pará. Si supiera la manera que yo tengo de explicarme las cosas. No, se hidroliza y se mueve. Y se mueve. Dice, el surco se cierra como la concha de una almeja alrededor de la molécula de ATP, induciendo un gran cambio morfológico que provoca el desplazamiento de la cabeza a lo largo del filamento, a una distancia de unos 5 nanómetros. Se produce la hidrólisis de ATP, pero el ADP y el fósforo inorgánico producido se mantienen íntimamente unidos a la proteína. Entonces luego se libera el fósforo inorgánico, luego se libera el ADP. Entonces en el movimiento dice el surco se cierra, no, eso ya lo dije. La débil unión de la cabeza de la miosina a un nuevo lugar en el filamento de actina provoca la liberación del fosfato inorgánico, produciendo la hidrólisis de ATP.
con lo cual se refuerza la unión de la cabeza a la actina, o sea, se une fuertemente. ¿Sí? Esta liberación proporciona el gran golpe de potencia, lo que hace que el cambio de forma que genera la fuerza mediante el cual la cabeza recupera su conformación original. Bueno, y una vez que no tiene el ADP, se une fuertemente de vuelta. O sea, el movimiento se da cuando se hidroliza el ATP y se libera el fosforilo orgánico y el ADP. Entonces, acá es un poco lo que les decía de la célula muscular para la contracción muscular. Entonces dice, los vertebrados, correr, caminar, volar, nadar, depende de la contracción rápida de los músculos esqueléticos, mientras que los movimientos involuntarios, como el latido del corazón o los movimientos peristálticos del intestino, dependen de la contracción de los músculos cardíacos y del músculo liso respectivamente. Las células del músculo esquelético son células grandes, con los núcleos permanecen por debajo de la membrana plasmática y el citoplasma está formado por miofibrillas. Ahora vamos a ir viendo. Una miofibrilla consiste en largas cadenas repetidas de unidades contráctiles llamadas sarcómeros. Cada sarcómero son un conjunto ordenado y parcialmente superpuesto de filamentos delgados y gruesos, y los filamentos delgados están formados por actina, que se extienden hasta el sarcómero, donde se superponen con los filamentos gruesos, que van a estar formados por miosina II. Entonces acá tenemos la musculatura, acá están los núcleos, ¿sí? Y acá están las miofibrillas de cada célula muscular, digamos. Entonces, ¿cómo se produce la contracción muscular? Acá tenemos representado el sarcómero, o sea, esta es una microscopía y esta es, digamos, la representación, que va a estar compuesto por distintas estructuras, que ahora las vamos a ver, pero lo que va a pasar es que se van a desplazar los discos Z, digamos, no hay un acortamiento, sino hay un desplazamiento de los discos Z con la línea M. Si ven que se superponen acá, no es que se cortan. Claro, como que están así, se me falta algo, ¿no? Pero están así y luego están así. Y eso es lo que vamos a ir viendo, digamos, se van a ir movilizando por acá, las proteínas motoras. Entonces dice, el acortamiento de los sarcómeros se produce al deslizarse los filamentos de miosina, que están representados en verde, ¿sí? Y los de actina en violeta. Entonces dice, sobre los filamentos delgados de actina, no hay cambio de longitud total de cada uno de los filamentos, eso es lo que quiero decir, no hay acortamiento, sino que se ensamblan. Y, esperen que quiero ver. Okay. Entonces, el detalle de la fibra muscular esquelética, acá en el esquema del sarcómero tenemos los discos Z en cada extremo del sarcómero, o sea, todo esto es un sarcómero. Tenemos los discos Z, ¿sí? En cada extremo y la línea M